Listo. Ahora sí, ya. Como les estaba diciendo, el tema de hoy día es mediciones y errores. Ya, este es un tema sencillo. Como el tema lo dice, se trata de mediciones y errores que se encuentran cuando se realizan estas mediciones. ¿Ya? Para eso, obviamente, para nosotros realizar cualquier medición en física, ya habíamos hablado de esto en las anteriores magnitudes, que medir es comparar con un instrumento, ¿no ve? Con algún objeto que ya tenga una medida, ¿no ve? En este caso, nosotros podemos medir, por ejemplo, la distancia con una regla, podemos medir con un flexómetro, podemos medir con una wincha métrica y con otros instrumentos más que existen para medir la distancia, ¿no ve? ¿Ya? Ya habíamos hablado que es medir de forma rapidita. Medir es comparar, hemos dicho, ¿no ve? Una magnitud física con una cantidad física de una misma especie. Ya, por ejemplo, aquí nos está diciendo que medir, podemos medir, digamos, el tiempo, que en este caso la magnitud sería el tiempo, la cantidad sería 2 horas, perdón, dos, y la unidad sería pues las horas, ¿no ve? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de algunas medidas. ¿Ya? Por ejemplo, un lápiz decimos, ¿no? Que mide 20 centímetros, ¿ya? En este caso, su propiedad física sería la longitud, su módulo o la cantidad sería 20 y la unidad sería el centímetro. Lo mismo en este otro ejemplito. Por ejemplo, tenemos aquí la garrafa, dice que pesa, ya tiene un peso de 15 kilogramos fuerza, ¿no? Este kilogramos fuerza es unidad de peso en el sistema técnico, ¿no ve? ¿Ya? Y aquí está su módulo 15, su unidad va a ser el kilogramo fuerza. Ya, eso puede ser con distintos instrumentos de medida. De forma rápida vamos a ver los instrumentos. Algunos instrumentos. Por ejemplo, para medir eh, objetos pequeños utilizamos lo que es esto, el vernier o nonius también, ¿ya? Es un pequeño instrumento que sirve para medir objetos pequeños como un tornillo. Puedo querer medir, no sé, a ver, un perno o un clavo, cuánto de diámetro tiene, ¿ya? Entonces, este objeto me ayuda a medir esos pequeños objetos, ¿ya? Luego tengo aquí también que es el micrómetro o tornillo micrométrico también se llama. Este igual me sirve para medir cosas pequeñas, ¿ya? Hay en digitales, hay analógicos como estos, ¿ya? Más que todo se utiliza esto en las ferreterías para medir pequeños clavitos, tornillos, todo eso. En este caso, esto es para medir longitudes, ¿no ve? En este otro, por ejemplo, es un cronómetro que es muy conocido, ¿no ve? Eso me sirve para medir el tiempo, ¿no ve? Puedo querer medir la distancia, o perdón, el tiempo en que transcurre, digamos, no sé, la clase, digamos. Se puede cronometrar, ¿no ve? Y calcular qué tiempo tiene, ¿ya? Hay otro, por ejemplo, que es el dinamómetro. Ya ustedes tal vez lo conocen como, ¿qué se llama esto? Romanilla. Creo que en las ferias, las que venden abarrotes o las que venden también verduras, creo que utilizan esto, ¿no? Pero obviamente en física, pues se lo conoce de distinta manera, que es el dinamómetro. El dinamómetro sirve para medir el peso de los objetos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de peso y cuando se habla de masa. Ya, el dinamómetro o la manilla sirve para medir el peso de los objetos. Ya, mucho cuidado con eso. Y otro, esto es, por ejemplo, la balanza, que parecería lo mismo, pero no lo es. Ya, la balanza sirve para medir la masa de los objetos. Ya, la masa. Por eso muchas veces confundimos con el peso, por ejemplo, cuando dicen pesámelo, no sé, 1 kilo de carne, digamos. Entonces utilizan las señoras, o bien utilizan esto o bien utilizan esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí te está midiendo, te está pesando y aquí te lo está midiendo la masa del cuerpo, ¿ya? Hay una diferencia ahí grande, pero aparentemente es lo mismo, ¿no ve? Aparentemente es lo mismo, ¿ya? Pero son dos instrumentos para medir distintos objetos. Luego de eso tenemos también instrumentos para medir volúmenes.
que en este caso estaríamos hablando de, en este caso hay un objeto aquí que es una probeta. La probeta puede medir volúmenes, ¿no ve? O puedes utilizar un instrumento casero como una botella que ya viene medido, ¿no ve? Por ejemplo, las botellas de 2 litros, ¿ya? Que también son 2000 cc o centímetros cúbicos. Esos nos pueden ayudar a medir, ¿no? Yo puedo decir, anda, trae 10 litros de agua. ¿Yo cómo voy a saber que tengo que traer 10 litros exactos? Puedo utilizar una botella y, como tiene 2 litros, puedo vaciar en un envase y agarrar 5 veces de esos 2 litros y ya tengo los 10 litros, ¿no ve? Con esa medida me puedo ayudar, ¿ya? Luego tenemos otros instrumentos que son para medir la corriente eléctrica o el voltaje. Ya, estos ya son precisos para el laboratorio o para un electricista en específico, para un técnico, más claramente dicho. Ya, este es un voltímetro analógico, ¿ya? Y esto es un digital, este es un tester, ¿no ve? Mide la corriente, los electricistas utilizan esto, ¿no ve? Para ver si hay energía o no en el domicilio, en cualquier lugar que esté electrificado, ¿ya? Y tenemos tipos de mediciones, que serían las mediciones directas y las indirectas. Las directas obviamente son las que nosotros podemos medir, ¿no ve? Como hace rato puedo agarrar yo el micrómetro y quiero medir el diámetro de una moneda, entonces agarro la monedita y agarro el micrómetro y puedo medir, ¿no? Y ahí me va a dar una medida, ¿no ve? Entonces para eso nos sirven los instrumentos de medida, ¿ya? Y en el caso de las mediciones indirectas, ya pues a través de cálculos, ¿no ve? O sea, de fórmulas, mediante una fórmula se puede calcular, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Hablamos primero de error absoluto, que sería esto, ¿ya? Y aquí tenemos las formulitas, ¿ya? El error absoluto, valor absoluto de la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Aquí está, ¿ya? Esta es la fórmula. Error absoluto es igual al valor medido, o sea, lo que se mide, lo que ustedes pueden llegar a medir, sobre el valor verdadero, o menos el valor verdadero, ¿ya? Ese es el valor absoluto. ¿Listo? Puede simbolizarse de esta forma o de esta forma, delta X. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Listo? A ver. Luego tenemos de eso el error relativo. ¿Ya? Y el error relativo no es nada más que el error absoluto sobre el valor promedio. ¿Ya? El valor promedio. Es una división. Luego de esto tenemos el error porcentual. Aquí es nada más que el error porcentual, el error relativo multiplicado por el 100%. Y así tenemos en porcentaje el resultado, ¿ya? O el error en porcentajes. Ahora, cuando se hace una medición, ya, cuando se hace una medición de cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier tipo de construcción o cualquier situación que tú estés haciendo en tu trabajo, lo que sea, no tiene que haber errores, ¿ya? Y si hay, pues tiene que ser menor, dice, menor al 10%, porque si el error es mayor al 10% en cualquier medida, ese trabajo pues no está bien hecho, ¿ya? Mejor si se acerca al cero el error, ¿no ve? Mientras se acerque más al cero, obviamente el trabajo pues, o la medición va a estar bien hecha, ¿no? Y eso se hace en cálculos, por ejemplo, en construcciones, en cualquier tipo de situación, ¿ya? Se hace ese tipo de situaciones, ¿listo? Entonces el error jamás tiene que pasar del 10%. Ahí está, ¿listo? Entonces esas tres formulitas son las que vamos a utilizar nosotros para realizar los cálculos de errores, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí de todo lo que les he hablado? ¿Todo está claro? Yo creo que sí, Todo ¿no? está claro, profe. No es complicado, ¿ya? De lo único que les he hablado son los instrumentos que existen para medir. Hay hartos instrumentos. Ahora actualmente hay cualquier cantidad de instrumentos. Incluso hay para medir la presión del aire, ¿no ve? A ver, a modo de el valor promedio. ¿No ve? A esto es igual el error relativo. Con esta formulita yo voy a poder resolver el ejercicio.
Listo, tengo el valor absoluto, o perdón, el error absoluto, que sería 0,1, y X con su sombrerito va a ser el valor promedio. Aquí está esto, en vez de esto estamos hablando. Entonces reemplazamos, voy a decir error absoluto, este es el inciso A por si acaso, va a ser igual al valor promedio, perdón, al error absoluto que es 0,1 sobre 3,2 que es el valor promedio. Dividimos y vamos a tener el resultado o el error relativo. Calculadorita. Perdón, perdón, aquí estamos, aquí está. Calculadorita. Ahí está. Entonces es 0,1 dividido entre 0,3. 0,1 dividido entre 3,2. ¿Ve? ¿Así es? ¿Sí, no? Listo, ahí ya tenemos un resultado. Ahí está. Me sale 0,0, perdón, 0,0, sí, 3,125. Voy a copiar tal como está. 0,03125. Este es el error relativo. ¿Lo ve? Ya he calculado el inciso A. El inciso B. ¿Cómo va a ser el inciso B? El inciso B dice calcular el error porcentual. ¿No ve? Esto quiero saber. Ahora, ¿a qué es igual el error porcentual? Está en formulitas. El error porcentual es igual, si no me equivoco, al error relativo por el 100%. O sea, este resultado nada más, ¿no? Este resultado que hemos hallado. Entonces multiplicamos. Error porcentual va a ser igual al error relativo, que es 3,0325 por 100. Por ciento. ¿Cuánto me sale esto? Multiplicamos, ¿no? El mismo resultado, solamente multiplicado por 100. Entonces aquí por 100. Debe ser 3, tantos o 0,3, si no me equivoco. Ah, no, 3,125. Entonces, el error porcentual había sido 3,125 por 100 de error. ¿No ve? ¿El 3% es menor que 10? Sí, por lo tanto, el error no es tan grande, ¿no ve? Entonces, es una buena medición nomás se ha hecho. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué tal, muchachos? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar, por favor? Ya, vamos a hacer otro ejemplo, no te preocupes. Vamos a hacer más ejercicio. Ya, la siguiente, por si acaso, en física ya vamos a entrar a vectores. Ya, vamos a ver primero métodos gráficos, que son facilitos. Y luego ya vamos a ver métodos analíticos. Ahí sí voy a necesitar que estén con calculadora. Sí o sí, porque vamos a trabajar trigonometría. ¿Ya? Si es posible, un poco de triángulos nos vamos a ver para que recuerden o se quede en su cabeza por lo menos eso. ¿Ya? Porque esta parte es facilita, todavía no es complicado. Solamente son formulitas, si se dan cuenta. Ya, haremos otro ejercicio.